En una ciudad donde el poder se media en silencios y trajes a la medida, Nicolás de la Vega era el rey indiscutible. CEO de una de las corporaciones tecnológicas más influyentes de Europa, su presencia llenaba cualquier sala, su voz movía mercados y su nombre, murmurado en los pasillos del poder, despertaba respeto y miedo. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera él mismo, era que la persona que iba a alterar su vida no era un socio, ni un rival, sino alguien que siempre había estado a su lado, su asistente, Valeria Gutiérrez. Valeria no era la típica asistente. De hecho, nadie sabía con exactitud de dónde venía. Con movimientos calculados y una mirada que parecía ver más allá de las palabras, ella resolvía los problemas antes de que Nicolás los notara. Jamás levantaba la voz, pero bastaba una sola frase suya para que los empleados se alinearan como soldados. Algunos la llamaban Lagón, medio en broma, medio en serio, por su tempel de acero y su habilidad para hacer desaparecer los obstáculos, humanos o no. Nicolás nunca se había detenido a mirarla realmente. Era una figura funcional, invisible por elección propia, una sombra eficiente. Hasta que una noche, en una gala benéfica en el Museo Reina Sofía, todo cambió. «Necesito que vengas conmigo», le dijo Valeria, irrumpiendo en la conversación de Nicolás con un ministro. Él la miró, incrédulo. Nadie interrumpía a Nicolás de la Vega. Nadie, excepto ella. Ahora, añadió, con una mirada tan intensa que él obedeció sin pensar. La llevó a una sala lateral, cerró la puerta con firmeza y sacó del bolso un dispositivo extraño. «Están escuchando», susurró. «No digas una palabra más». Nicolás, desorientado, la observó mientras ella desactivaba el micrófono escondido bajo el zócalo. El dispositivo chispeó y murió. El silencio fue casi sagrado. «¿Quién eres tú?», preguntó él, por primera vez viéndola como algo más que su asistente. «La única persona que no trabaja para ti, sino por ti». Esa noche no durmió. Nicolás no era ingenuo, pero lo que descubrió al revisar su seguridad interna lo dejó helado: filtraciones, espionaje corporativo, incluso movimientos bancarios manipulados desde dentro. Alguien lo estaba traicionando. Y Valeria. Valeria lo había salvado. Durante las semanas siguientes, su relación se transformó. Ya no era solo una asistente, era su confidente, su sombra, su escudo. Descubrió que tenía conocimientos militares, que hablaba 5 idiomas, y que había trabajado en misiones encubiertas para una agencia que oficialmente no existía. Pero también descubrió su risa, suave y rara. Su gusto por el café amargo. La forma en que tocaba el piano, a solas en las madrugadas, como si estuviera limpiando cicatrices del alma. Nicolás se encontró observándola cuando creía que ella no lo notaba. Descubrió que había un mundo dentro de esa mujer que lo fascinaba más que cualquier cifra en su imperio. Y entonces, una noche, mientras llovía sobre Madrid y las luces de la ciudad parecían derretirse contra los ventanales de su ático, Nicolás hizo algo que jamás había hecho: dudó. «¿Qué pasará contigo después de esto?», preguntó, mientras ella le tendía un informe lleno de pruebas contra su propio director de finanzas. Valeria lo miró, con esa calma misteriosa. «Eso depende de ti». La frase flotó entre ellos como una pregunta sin respuesta. Porque Nicolás sabía que no podía seguir como antes. Que ella ya no era parte del mobiliario de su imperio. Que se había convertido en el eje de su vida. Y justo cuando iba a decir algo, un disparo rompió el cristal de la ventana. Valeria lo empujó al suelo con una rapidez sobrehumana, y desde su bota extrajo una pequeña pistola plateada. Disparó una vez. Silencio. «Han cruzado la línea», murmuró. «Ya no hay vuelta atrás». Lo ayudó a levantarse, sus manos firmes y seguras. Nicolás, aún aturdido, la miró como si acabara de despertar en otro mundo. «¿Qué más me has estado ocultando?», preguntó, sin ira, solo con asombro. Ella sonrió, por primera vez sin máscara. «Solo lo necesario para mantenerte con vida». Y entonces lo entendió. Todo este tiempo, mientras él construía un imperio, ella lo había protegido desde las sombras. No era su asistente. No era su empleada. Era su guardiana. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el destino no había terminado con ellos. Porque el enemigo no era solo externo.
Había algo dentro de la propia familia de Nicolás que estaba por desatar una tormenta aún más peligrosa, una que pondría a prueba no solo sus vidas, sino el vínculo inesperado que comenzaba a florecer entre ellos. La lluvia seguía golpeando los cristales rotos como un reloj siniestro que marcaba el inicio de una cuenta regresiva invisible. Nicolás, aún con el corazón palpitándole en las sienes, observó cómo Valeria deslizaba su cuerpo por el suelo, recogiendo una cápsula metálica que había caído cerca de la ventana. La inspeccionó con la mirada de alguien que ha visto demasiadas veces la muerte de cerca. Bala de tungsteno. Profesional. Esto no fue una advertencia. Venían por ti. Nicolás tragó saliva, por primera vez consciente de su vulnerabilidad. Hasta ese momento, el peligro era una abstracción, una palabra que aparecía en informes, una amenaza que siempre se mantenía lejana gracias a la distancia que imponía su fortuna. Pero ahora estaba frente a él. Directa. Letal. ¿Quién más sabe de esto? Solo tú y yo. Y quizás el francotirador, si sobrevivió, dijo ella sin apartar los ojos del exterior. Se levantó con una agilidad que desmentía el traje de oficina que llevaba puesto. De repente, Nicolás ya no veía a su asistente. Veía a alguien entrenado, alguien letal. Y eso le provocó un escalofrío, no de miedo, sino de una extraña mezcla entre respeto y fascinación. Tenemos que movernos, dijo Valeria, como si ya lo tuviera todo planeado. Esta ubicación está comprometida. Nos vamos a la casa de campo en el Escorial. Nadie fuera de mí y de tu padre sabe de ese sitio. Nicolás frunció el ceño. Mi padre está muerto. Valeria se detuvo. ¿Eso crees? El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier disparo. Nicolás se quedó inmóvil, las palabras revoloteando en su cabeza sin encontrar sentido. Explícate. Ella no lo miró. Caminó hacia la habitación contigua y regresó con un portafolio blindado. Lo abrió y le mostró una fotografía. Nicolás la tomó con manos temblorosas. En ella, un hombre mayor, de espaldas, con un bastón y una cicatriz que cruzaba su cuello como un trazo de tinta. Lo reconoció al instante. Era su padre. O al menos alguien que se le parecía tanto que dolía. Fue visto en Lisboa hace 6 semanas. Tenemos registros cruzados con transacciones bajo el nombre de un antiguo alias suyo. Tu padre no murió en el accidente aéreo. Fingió su muerte. Y ahora, al parecer, está vinculado con todo esto. Nicolás sintió cómo se le desmoronaba el mundo que creía conocer. ¿Su padre vivo? El mismo hombre que le había enseñado a no confiar en nadie, que había construido la base del imperio familiar, que había desaparecido hacía más de 10 años en un accidente nunca esclarecido. ¿Por qué? Preguntó, con la voz rota. No lo sé aún, admitió Valeria. Pero creo que esta no es solo una guerra corporativa. Es personal. Tu vida es el peón que están usando para mover algo más grande. Nicolás se pasó la mano por el rostro, intentando absorber lo imposible. ¿Cuánto tiempo has sabido esto? Unas semanas. Quería estar segura antes de decírtelo. Sabía que no ibas a creerlo hasta que el peligro te tocara la piel. ¿Y ahora qué? Preguntó, más como un susurro que como una estrategia. Ahora necesitas confiar en mí. Por completo. Los ojos de Valeria se clavaron en los suyos, y algo en su interior se rompió y renació al mismo tiempo. Nicolás asintió. Prepararon lo esencial en menos de 15 minutos. Valeria activó una secuencia en su teléfono y los servidores de la oficina comenzaron un protocolo de autodestrucción digital. Toda la información sensible se encriptaría, se transferiría a servidores anónimos en Suiza y luego se eliminaría localmente. Mientras tanto, Nicolás abrió una caja fuerte secreta incrustada tras una pintura de Kandinsky. Sacó un arma, pasaporte, y una cadena con un anillo que no usaba desde que era niño. Esto me lo dio él, dijo, levantando el anillo. Nunca pierdas lo que no entiendes aún, me dijo. Sabía que ibas a necesitarlo. ¿Qué significa? Es una llave. No literal, pero simbólicamente sí. El patrón de ese grabado, señaló Valeria. Es parte de un código cifrado. Y tengo la otra mitad. Se subieron a un coche blindado que Valeria tenía preparado desde hacía semanas.
Condujo como si conociera cada sombra de la ciudad, cada semáforo, cada esquina donde podían emboscarlos. Salieron de Madrid por la autopista del noroeste sin incidentes, aunque Nicolás sentía en la nuca el peso de ser cazado. Durante el trayecto, el silencio fue su única compañía. Pero era un silencio distinto, denso, eléctrico. Nicolás la observaba de reojo, notando los pequeños gestos que antes ignoraba, cómo sostenía el volante con la firmeza de alguien que ha estado en persecuciones, cómo miraba los retrovisores no por rutina, sino por instinto. ¿Quién te entrenó?, preguntó finalmente. Gente que ya no existe, respondió ella, sin apartar los ojos del camino. ¿Por qué trabajar para mí? Valeria lo miró apenas un segundo, pero ese segundo bastó. Porque tú no eres como ellos. Porque aún puedes ser distinto. Nicolás quería preguntarle qué significaba eso exactamente, pero algo le decía que la respuesta llegaría a su tiempo. Llegaron a la casa de campo al amanecer. Una construcción de piedra rodeada de bosque denso, cámaras ocultas y sensores térmicos. Allí, por primera vez en semanas, Nicolás respiró con cierta libertad. Valeria activó el sistema de seguridad, y le entregó un dispositivo similar a un reloj. Esto mide tu frecuencia cardíaca, tu ubicación y si estás en peligro. Si alguien intenta eliminarlo de tu muñeca sin tu pulso, se activa una señal de emergencia que solo yo puedo ver. ¿No es un poco excesivo? No para alguien que tiene una bala con su nombre. Esa noche, tras revisar las últimas coordenadas del presunto paradero de su padre, Nicolás se dejó caer en un sillón frente a la chimenea encendida. Valeria estaba de pie, observando el fuego. El resplandor anaranjado danzaba en sus ojos, y Nicolás sintió que no podía callarse más. Si salimos de esto, dijo lentamente, ¿qué vas a hacer? Ella lo miró con una tristeza casi imperceptible. Desaparecer. No quiero que lo hagas. Valeria sonrió apenas. Caminó hacia él, y por primera vez, rompió la barrera invisible que siempre los había separado. Se sentó a su lado. El silencio volvió, pero esta vez fue cálido. No lo sabes aún, dijo ella, pero ya estamos más unidos de lo que imaginas. Nicolás no respondió. No podía. Las palabras de Valeria resonaban en su mente como un eco lejano que no terminaba de disiparse. ¿Qué significaba estar más unidos de lo que imaginas? ¿Una confesión emocional? ¿O algo más profundo, más oscuro, más imposible de desatar? La noche avanzaba lenta, espesa. Afuera, el viento azotaba los árboles con fuerza, y cada crujido de las ramas parecía un susurro del pasado llamándolo por su nombre. Valeria se levantó con suavidad y caminó hacia una estantería al fondo del salón. Tocó uno de los libros con la yema de los dedos y lo extrajo con cuidado. Detrás, una pequeña caja de acero se reveló, encajada entre los muros. Tu padre me dio esto, hace años, dijo, abriéndola con un código que Nicolás no reconoció. Me dijo que te la entregara solo cuando estuvieras en peligro real. Y que tú sabrías qué hacer con ella. Dentro, había un pequeño cuaderno de cuero desgastado, con el símbolo de una mariposa grabado a fuego en la portada. Nicolás lo tomó, con una mezcla de reverencia y temor. Al abrirlo, reconoció la letra de su padre, elegante, precisa, férrea. Cada palabra estaba escrita como si contuviera un peso demasiado grande para el papel. Si estás leyendo esto, significa que la verdad ya ha empezado a desmoronarse. Lo que construí, lo que heredaste, no es lo que crees. El Imperio de la Vega es solo una fachada. Un instrumento dentro de una red mucho más antigua, mucho más peligrosa. Yo no lo supe hasta que fue demasiado tarde. Por eso desaparecí. Por eso fingí mi muerte. Nicolás sintió como la sangre le abandonaba el rostro. Volvió la página con dedos temblorosos. El grupo Salus. Ese es el nombre que debes buscar. Ellos están detrás de todo, los contratos gubernamentales, las guerras por tecnología, incluso las desapariciones de los disidentes económicos. Controlan bancos, empresas, gobiernos. Y yo fui uno de ellos. Hasta que decidí salirme. Hasta que decidí protegerte. Levantó la mirada hacia Valeria. Ella lo observaba en silencio, como si supiera exactamente qué página estaba leyendo, qué emociones hervían en su interior.
¿Sabías de esto? Sabía de Salus. Pero no que tu padre fuera parte. ¿Y tú? ¿Estás involucrada? Valeria se acercó, lentamente. Se detuvo frente a él y extendió la mano. Su voz fue baja, pero firme. Fui reclutada por ellos a los 17 años. Entrenada para servir, para ejecutar, para desaparecer. Pero no duré mucho. Descubrí cosas que me obligaron a romper. Desde entonces, he estado escapando. Y protegiendo a quienes están en el radar de Salus. Tu nombre apareció hace 5 años. Yo decidí intervenir. Nicolás no sabía si debía sentirse traicionado o agradecido. Todo en su vida parecía una mentira elegantemente tejida, y ahora, frente a él, la única persona en quien aún confiaba era parte de esa misma red de engaños. ¿Por qué me elegiste? Preguntó, la voz ronca por la mezcla de rabia y confusión. Valeria lo miró con algo que no había mostrado hasta entonces, vulnerabilidad. ¿Por qué no eras como los demás? Porque, a pesar del poder, aún tenías principios. Dudabas. Preguntabas. Dudabas de ti mismo. Y eso es más raro de lo que crees en alguien con tu apellido. Nicolás cerró el cuaderno. Se levantó. Caminó por la sala, como si intentara escapar de los muros que ahora se le hacían demasiado estrechos. ¿Cuánto tiempo nos queda antes de que ellos nos encuentren? Depende, respondió Valeria. Si has activado sin querer uno de los nodos del cuaderno, ya lo saben. Salus tiene un sistema de rastreo oculto en ciertos objetos. Pero yo lo revisé antes. Parece limpio. ¿Y si no lo está? Entonces nos quedan horas. El silencio volvió, pero esta vez con un filo punzante. Nicolás caminó hacia la ventana. El bosque dormía bajo la lluvia, ajeno a la guerra invisible que se gestaba en la sombra. ¿Y si simplemente desaparecemos? Preguntó. Tú y yo. Dejar todo. Que se caiga este imperio. Que lo destruyan. ¿Qué importa? Valeria se acercó. Lo tomó del brazo, suavemente, pero con una fuerza ineludible. Importa porque hay más que tú en juego. Tienes aliados. Empleados. Familias que dependen de ti sin saberlo. Este imperio no es solo ladrillos y dinero. Es una muralla que, bien usada, puede frenar el avance de lo que viene. Si desapareces, ellos ganan. Él giró lentamente para mirarla. Por un instante, no vio a la soldado, ni a la espía, ni a la asistente. Vio a la mujer. La que había arriesgado todo. La que había vivido entre sombras para mantenerlo con vida. ¿Qué somos tú y yo ahora? Murmuró. Ella lo miró largo rato, como si las palabras no fueran suficientes para expresar lo que ardía entre ellos. Somos lo que sobreviva cuando esto termine. Un trueno rompió el cielo, y con él, una notificación en el reloj de Valeria. Ella bajó la mirada, y su expresión se tensó al instante. Tenemos un problema. El perímetro fue violado. Drones de vigilancia aérea identificaron movimiento entre los árboles. 3 figuras. Armadas. Nicolás asintió. Su mente, aún golpeada por verdades como cuchillas, se reconfiguró en modo de guerra. ¿Salus? No puedo confirmar aún. Pero no están aquí por casualidad. Se dirigieron al sótano. Valeria presionó un panel oculto y una pared se abrió, revelando una pequeña armería. Tomó 2 armas, munición, una linterna táctica y le entregó una pistola a Nicolás. ¿Sabes usarla? Aprendí cuando tenía 12 años. Mi padre se aseguró de eso. Valeria sonrió levemente, aunque la tensión le tensaba la mandíbula. Entonces es momento de volver a las raíces. Apagaron todas las luces, se movieron en silencio. Afuera, los sensores térmicos mostraban a los intrusos avanzando en formación. No eran improvisados. Caminaban como fantasmas entre la maleza, con una precisión militar. Nicolás se colocó tras una columna de piedra, el arma en la mano temblorosa. Valeria, susurró. Si no salimos de esta. Vamos a salir,
le interrumpió ella, colocándole la mano sobre el pecho. Porque no pienso dejar que alguien me arrebate lo que aún no he tenido. Y con esa frase, cargada de algo que Nicolás no se atrevió a nombrar, comenzó el asalto. La tormenta rugía con la furia de siglos contenidos mientras las sombras se deslizaban entre los árboles como espectros de una guerra secreta. Valeria se movía como un reflejo del viento, silenciosa y letal, sus ojos analizando cada movimiento, cada hoja pisada, cada latido que no perteneciera al bosque. Nicolás, detrás de ella, sentía como su corazón latía en un ritmo desconocido, no era miedo, era fuego. La adrenalina no lo paralizaba. Lo despertaba. Uno de los intrusos apareció entre los troncos. Valeria no dudó. Un solo disparo seco, preciso, y el cuerpo cayó sin ruido. Nicolás miró la escena con una mezcla de asombro y vértigo. No era la primera vez que veía la muerte, pero sí la primera en que entendía que su vida pendía de un hilo invisible que alguien tejía en la oscuridad. «Quedan dos», susurró Valeria, recargando. «El tercero está flanqueando». Lo escuché moverse al sur. «¿Cómo puedes estar tan segura?» «Porque aprendí a escuchar la muerte antes de que llegue». Y entonces, sin previo aviso, una explosión pequeña, calculada, iluminó un sector del terreno. Nicolás y Valeria cayeron al suelo. El humo se alzó como una cortina de humo entre los árboles. Las comunicaciones se bloquearon. Todo se volvió silencio, hasta que una figura emergió entre el fuego. «Hola, hijo», dijo una voz. El tiempo pareció detenerse. Nicolás se incorporó lentamente. Su mirada se fijó en el hombre que ahora se perfilaba ante él, armado, más viejo pero inconfundible. La cicatriz en el cuello. La misma mirada fría que lo crió para ser invulnerable. «Papá». «Has crecido bien», dijo el hombre, sin una pizca de emoción. «Mejor de lo que imaginé. Aunque sigues confiando en quien no debes». «¿Valeria?» «Ella es una pieza. Brillante, sí. Pero reemplazable». Nicolás bajó el arma ligeramente. Valeria se mantuvo en guardia, apuntando directo al corazón del hombre. «¿Por qué fingiste tu muerte?» «Porque Salus no perdona la traición. Y yo necesitaba tiempo. Necesitaba esconderme, y prepararte». «¿Prepararme?» «Eres el heredero, Nicolás. No solo de un imperio financiero. Eres el último código vivo que puede activar o destruir Salus. Tu ADN es la clave. Y tu elección ahora determinará si el mundo sigue en manos de los depredadores, o se derrumba todo lo que construimos». Valeria dio un paso adelante, su arma firme. «No le creas. Salus solo quiere controlarlo. Si lo activas, desatarán una nueva guerra. Bancos caerán. Gobiernos colapsarán. Eso no es protección. Es dominación». El padre de Nicolás sonrió con ironía. «¿Y tú, la niña prodigio, crees que el caos es mejor? ¿Qué harías tú con el poder?» «Protegerlo. ¿A él? No, al mundo». Y en ese instante, Nicolás entendió. Todo. La traición de su padre, el propósito oculto de Valeria, el verdadero motivo por el que lo habían cazado como a un animal. No era por su dinero. Era por lo que llevaba en su sangre. Un código. Una llave. Una maldición. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó. Su padre se acercó y extendió una pequeña caja negra. «Coloca tu pulgar aquí. Y terminará todo. Salus volverá a controlarlo todo. Tú serás el nuevo amo. Y yo, desapareceré de nuevo. Esta vez para siempre». Valeria no dijo nada. Solo lo miró. Y en sus ojos, Nicolás vio la verdad, no había ambición, no había manipulación. Solo miedo. Y amor. Un amor silencioso que había crecido entre balas y mentiras. Que no pedía nada. Que solo quería que viviera. «No», dijo Nicolás, tomando la caja, y lanzándola al fuego. Su padre gritó. Se abalanzó hacia él, furioso, pero Valeria fue más rápida. Un disparo. Uno, solo.
Y el cuerpo del hombre que había sido el mito de su infancia cayó, sin gloria, sin redención. El silencio se hizo absoluto. Solo el crepitar de las llamas y la lluvia apagando lentamente las brasas. Nicolás cayó de rodillas. El peso del mundo abandonó sus hombros en un solo instante. Valeria se arrodilló a su lado, tocándole la cara con manos temblorosas. Lo perdiste todo, susurró. Él negó con la cabeza. No. Lo encontré todo. La besó entonces, no como se besa a alguien que se desea, sino como se besa a alguien que te salvó la vida y te devolvió el alma. Fue un beso breve, roto, pero eterno. 3 meses después, el mundo no cambió. Los gobiernos siguieron gobernando. Las bolsas siguieron subiendo y cayendo. La gente siguió viviendo sin saber que el apocalipsis corporativo había estado a centímetros de activarse. Nicolás vendió sus acciones. Renunció a la presidencia. Fundó una organización anónima de vigilancia contra estructuras de poder corrupto. Nadie sabía que estaba detrás, excepto ella. Vivían lejos de Madrid, en una villa escondida entre montañas. Sin cámaras. Sin escoltas. Solo ellos, y el silencio compartido que conocían tan bien. Una tarde, mientras leía bajo la sombra de un olivo, Valeria se le acercó con algo en la mano. Esto llegó hoy, dijo. Era una pequeña caja. Nicolás la abrió. Dentro, un anillo. Sencillo. Elegante. ¿Qué es esto? Un recordatorio, dijo ella. De que a veces, lo que empieza como una mentira se convierte en la verdad más hermosa. Nicolás la miró, y por primera vez en años, sintió que la vida no era una guerra que se debía ganar. Sino un lugar donde, a veces, el amor florece entre cenizas. ¿Te casarías conmigo, Valeria? Ella sonrió, por fin dejando caer todo el peso de los años escondida, luchando, huyendo. Pensé que nunca lo pedirías. Y en ese rincón del mundo donde nadie sabía sus nombres reales, donde no existían imperios ni enemigos, se unieron no como CEO y asistente, ni como soldado y fugitivo. Sino como 2 almas que habían atravesado la oscuridad y habían elegido, finalmente, la luz. Y aunque el mundo jamás lo sabría, esa fue su victoria más grande.